estado investigando sobre la Segunda Guerra Mundial y el día de hoy traigo un tema desconocido para muchos. Estoy hablando de los juicios de Nuremberg, un proceso considerado como un hito en la historia de la humanidad debido a que es la primera vez en la historia en que se juzga a los líderes de una nación por sus crímenes. En estos procesos se juzgarían tres principales crímenes: crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes contra la paz. Vamos a clasificar a estos líderes en dos grupos. Uno donde estarán los líderes de alto perfil y gran influencia en el régimen nazi, y otro grupo con líderes con funciones específicas y menor influencia política directa. Líderes de alto perfil. Hermann Göring fue juzgado por crímenes de guerra. Göring fue acusado de planificar y llevar a cabo ataques aéreos indiscriminados contra civiles, así como de cometer actos de brutalidad y violencia contra prisioneros de guerra y poblaciones civiles en los territorios ocupados por Alemania. Finalmente, fue condenado a la pena capital, pero aparecería sin vida el 15 de octubre de 1946. Rudolf Hess, acusado principalmente de crímenes contra la paz en los juicios de Nuremberg. Se le culpó por su papel en la planificación y promoción de la política de agresión de Alemania que condujo al estallido de la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, fue el encargado de llevar a Europa a un conflicto. Como secretario personal de Adolf Hitler, Hess estuvo estrechamente involucrado en la toma de decisiones del régimen nazi y participó en la planificación de la ocupación de territorios vecinos y en la violación de tratados internacionales. Finalmente, fue condenado a cadena perpetua. Joachim von Ribbentrop, el mismo hombre que firmó el pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, se le acusó principalmente de crímenes contra la paz. Se le culpó por su papel como ministro de Asuntos Exteriores del Tercer Reich en la planificación, promoción y ejecución de la política de agresión de Alemania que condujo al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ribbentrop estuvo involucrado en la negociación de tratados y acuerdos internacionales, así como en la implementación de políticas expansionistas y de anexión de territorios por parte de Alemania. Ribbentrop fue declarado culpable de todos los cargos y fue condenado a la pena capital, efectuándose dicha condena el 16 de octubre de 1946. Wilhelm Keitel fue acusado en los juicios de Nuremberg por crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad. Como jefe del Estado Mayor del alto mando de la Wehrmacht, es decir, el ejército alemán, Keitel desempeñó un papel clave en la planificación y ejecución de las operaciones militares alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Se le acusó de participar en la formulación y ejecución de políticas que llevaron a crímenes de guerra, como la agresión contra otros países, la violación de tratados internacionales y la brutalidad contra civiles y prisioneros de guerra. Además, se le responsabilizó por su papel en la implementación de políticas genocidas y crímenes contra la humanidad, como la deportación y exterminio de poblaciones civiles y grupos étnicos. Keitel fue declarado culpable de todos los cargos y fue condenado a la pena capital. Fue ejecutado el 16 de octubre de 1946. Ahora veamos a los líderes con funciones específicas, pero con crímenes contra la humanidad. Albert Speer. Como ministro de Armamentos y Producción de Guerra del Tercer Reich, Speer fue responsable de la administración de la economía de guerra alemana y de la utilización de mano de obra esclava en la industria bélica. Se le culpó por su papel en la explotación y el trato inhumano de millones de trabajadores esclavos, así como por su participación en la utilización de mano de obra forzada en condiciones de trabajo extremadamente peligrosas y mortales. Speer fue declarado culpable de los cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, aunque se le consideró menos culpable que otros líderes nazis. Fue condenado a 20 años de prisión, que cumplió en la prisión de Spandau en Berlín Occidental hasta su liberación en 1966. Alfred Rosenberg, acusado por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Como ministro de los territorios ocupados del Este, Rosenberg desempeñó un papel fundamental en la formulación y aplicación de políticas destinadas a la ocupación y explotación de los territorios conquistados por Alemania. Se le acusó de participar en la persecución y exterminio de grupos étnicos y religiosos, especialmente judíos, así como de promover la ideología racial y antisemita del régimen nazi. Rosenberg fue declarado culpable de todos los cargos y fue condenado a la pena capital. La sentencia se dio el 16 de octubre de 1946. Hans Frank
Fue designado como gobernador general de la Polonia, ocupada por Alemania. Fue considerado responsable de las políticas brutales y de la persecución sistemática de la población polaca durante la ocupación nazi. Se le culpó por su papel en la deportación, esclavización, ejecución y exterminio de millones de polacos. Se le responsabilizó por su papel en la implementación de políticas genocidas dirigidas contra judíos, gitanos y otros grupos étnicos y minoritarios. Frank fue declarado culpable de todos los cargos y fue condenado a la pena capital. Fue ejecutado el 16 de octubre de 1946. Julius Streicher fue acusado por crímenes contra la humanidad. Como editor del periódico antisemita Der Stürmer, Streicher desempeñó un papel crucial en la difusión de la propaganda antisemita y en la incitación al odio racial durante el régimen nazi. Se le culpó por su contribución a la promoción del odio y la persecución contra la población judía en Alemania y en los territorios ocupados. Streicher fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad y fue condenado a muerte por ahorcamiento. Fue ejecutado el 16 de octubre de 1946. Alfred Jodl fue acusado en los juicios de Nuremberg, principalmente por crímenes de guerra y crímenes contra la paz. Como jefe de operaciones del alto mando de la Wehrmacht, Jodl estuvo involucrado en la planificación y ejecución de las operaciones militares alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Se le culpó por su papel en la agresión contra otros países, la violación de tratados internacionales y la brutalidad contra civiles y prisioneros de guerra. A Jodl se le encontró culpable de todos los cargos y fue condenado a la pena máxima por ahorcamiento. Fue ejecutado el 16 de octubre de 1946. La única pregunta que nos falta resolver es cómo se financió el Tercer Reich. Para eso te invito a ver el siguiente video.